Mi sobrino Marco tiene 3 años y empezó con esta enfermedad hace 2, cuando tenía 1 añito, ¿vale? El pronóstico en un principio era bueno, empezaron con quimio y han estado 2 años. Durante ese proceso, han tenido altibajos y tal, pero iba reaccionando bastante bien. Terminaba esta Navidad y cuando le hicieron los análisis, pues se dieron cuenta de que había recaído. Por tanto, en la situación en la que está, puede empezar otra vez otro tratamiento de quimio, de hecho han empezado, pero la única solución es tener una médula compatible. Entonces, a partir de eso hemos empezado esta campaña. Sí, desde un primer momento nosotros nos empezamos a mover, ellos, hombre, mientras han encajado la noticia y tal, pues por nuestra cuenta empezamos a movernos, vimos que la respuesta era bastante positiva, entonces, y ahora estamos haciéndolo desde los 2 sitios, ellos desde Jaca y nosotros desde aquí. Al principio comenzamos simplemente por las redes sociales, en Facebook, porque es la red que yo utilizo. Vimos que la respuesta era bastante positiva, entonces le pedí ayuda a mi hermana, que empezó por Instagram. Sí, me llamaron el lunes y me dijeron que solo de aquí del pueblo ya había más de 100 donantes. Entonces, una noticia muy emocionante y la gente sigue, no paramos de recibir llamadas, mensajes, nos preguntan cómo lo pueden hacer, nos dan muestras de cariño, muy bien. La verdad es que la respuesta ha sido muy positiva.